Bueno, este es el último, la última sesión de Zoom. En esta terminamos la clase. Prometo que terminamos la clase. Bien. Entonces, lo que yo les decía es que el comité de control de cambios se crea o se define cuando empiezo a trabajar en el proyecto. Ya en ese momento se define. Y se lo convoca cuando hay un requerimiento de cambio que me surja como la necesidad de cambiar algunos de los ítems de configuración que se encuentran en la línea base. Digamos, ¿sí? El procedimiento es un procedimiento normalmente genérico que tiene que ver con que cuando llega esa petición de cambios, lo que se busca analizar o lo que se busca evaluar es cuál va a ser el impacto de ese cambio sobre la línea base, digamos. Si se resuelve que ese cambio se aprueba, se envía, digamos, la decisión del comité y se ubica para la petición de cambios para que se aplique directamente, digamos, ¿sí? Pero necesariamente tiene que pasar por este comité de control de cambios. Otra de las actividades, de las 4 actividades de las que hablábamos, tienen que ver con las auditorías. O si volvemos me voy a volver un poquito más para atrás. Si volvemos a la definición que nos daba la IEEE de lo que tenía que ver con la gestión de configuración, es esta parte que habla de verificar la correspondencia con los requerimientos. En realidad va un poquito más allá de verificar la correspondencia con los requerimientos, porque ya vamos a ver que hay 2 tipos de auditoría o 2 tipos de verificaciones y validaciones que nosotros hacemos. Las auditorías de configuración de software están centradas en 2 aspectos fundamentalmente. Estos 2 aspectos podemos decir que tienen que ver con lo que se conoce como verificación y lo que se conoce como validación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el producto construido y tenemos 2 tipos de auditoría. Una auditoría que básicamente lo que hace es verificar que ese producto construido sea consistente con la documentación. ¿Qué quiere decir? Si yo en el plan de gestión de configuración dije que un ítem se va a llamar de una determinada manera y que lo voy a guardar en un lugar del repositorio y que la estructura del repositorio está armada de tal manera, eso tiene que, la auditoría física de configuración, lo que verifica es que esto sea así, que se cumpla lo que yo definí en la documentación, ¿sí? Y la auditoría funcional lo que verifica, y acá es algo que traemos de nuevo algo que vimos al principio de la clase, cuando se planteaba esto de la consistencia con los requerimientos, lo que se valida en este caso es que el producto construido sea consistente con los requerimientos. Digamos. Esto responde fundamentalmente, para ambas cosas se usa esta matriz de trazabilidad o de rastreabilidad, y responde fundamentalmente a 2 aspectos, me voy a ir acá, después vuelvo, o a 2 conceptos o a 2 actividades básicas, la validación y la verificación, en donde la validación nosotros hablamos de que estamos construyendo el producto correcto. ¿Por qué el producto correcto? Porque es el que espera el cliente. Entonces, en la validación, yo justamente trabajo en esta comparación entre los requerimientos y el producto construido. Eso se valida a través de la auditoría física de configuración. Perdón, la auditoría funcional. Perdón, no la física, la funcional. En cambio, en la verificación, lo que nos aseguramos es que estamos construyendo el producto correctamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo definí en la documentación lo estoy haciendo de esa manera. Para poder hacer eso, utilizamos, o para poder verificar eso, utilizamos la auditoría física de configuración, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que lo que está indicado es lo que yo estoy haciendo. Por eso es que en esta estamos verificando que el producto sea consistente con la documentación.
son dos tipos de auditoría en los que se trabaja en la gestión de configuración, ¿sí? Este concepto de verificación y de validación lo vamos a ver más adelante cuando vieron que nosotros hablábamos al principio, yo les decía de las actividades de soporte y hablamos de otras actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad. Bueno, la verificación y validación son actividades que están comprendidas dentro de otros aspectos del aseguramiento de la calidad. Entonces, cuando hablemos más adelante de revisiones técnicas, vamos a volver a hablar de validación y verificación, y cuando hablemos de testing de software, vamos a volver a hablar de verificación y de validación. Dentro de otro contexto, ¿no? Acá en la gestión de configuración lo estamos hablando en el contexto de las auditorías. En esas otras disciplinas lo vamos a hablar en otro contexto, pero de nuevo vuelven a aparecer estas dos actividades. Y finalmente, la cuarta actividad es la que se conoce como informes o reportes de estado, que básicamente lo que nos permite es, si yo utilizo, yo les decía que esta herramienta o esta actividad era una actividad fuertemente automatizable, porque si yo utilizo herramientas para versionar y para ver la evolución del sistema, básicamente lo que espero es que esas herramientas me permitan justamente tener este informe de estado o este registro de estado, que básicamente me permite responder este tipo de preguntas, digamos. Decir, che, tuvimos un requerimiento de cambio sobre la línea base, ¿fue aprobado o fue rechazado? Esta versión de este ítem de configuración, ¿implementa un requerimiento de cambio aprobado? ¿Cómo hago la trazabilidad? ¿Cuál es la diferencia entre esta versión y esta otra versión de este ítem? Bueno, se espera, digamos, que con las herramientas de control de versionado y con la administración que permiten hacer todas esas herramientas, cualquiera de las que nombramos en la clase, estas preguntas o estos reportes de control de estado se pueden obtener sin necesidad de hacer ningún trabajo manual, digamos, simplemente ejecutando lo que las herramientas nos dan, las funcionalidades que tienen las herramientas. Y finalmente, como nosotros tenemos estas actividades, dijimos, bueno, un poco lo que yo les decía es en dónde yo escribo todo esto, en dónde yo escribo cuáles son los ítems de configuración, en dónde defino quiénes forman parte del comité de control de cambio, en dónde defino quiénes van a hacer las auditorías y cuándo se van a hacer, bueno, en el plan de gestión de configuración, ¿sí? ¿Qué cosas se incluyen en el plan de gestión de configuración? Todo eso, todo lo que vimos hasta ahora va en el plan de gestión de configuración. En este caso estamos hablando claramente de un proyecto que esté gestionado con un proceso definido, porque ya sabemos que si estamos hablando de metodologías ágiles, difícilmente tengamos un plan de gestión de configuración. No obstante, sí vamos a tener actividades de gestión de configuración. Probablemente no con esta formalidad del plan, pero sí vamos a tener actividades de gestión de configuración. Básicamente, acá entra, digamos, hay un punto que tiene que ver con la evolución de la gestión de configuración del software, que son estos tres conceptos: integración continua, entrega continua y despliegue continuo, que son los que ustedes tienen que investigar para poder armar el video de los trabajos conceptuales. Así que simplemente lo que yo hago es ponérselos en contexto y decirles, miren, este es el contexto dentro de la gestión de configuración en donde aparecen estas tres actividades, la de integración continua, la de entrega continua y la de despliegue continuo, y ambas se usan fuertemente cuando trabajamos con metodologías ágiles. Con las tradicionales también, digamos, pero con las ágiles fuertemente. Acá me preguntan si gestión de configuración entra en el primer parcial. Sí, es el último de los temas teóricos que entra en el primer parcial, si mal no recuerdo. Sí, es el último de los temas. Para el video deberíamos filmarnos nosotros, sería para hacer filmar con nuestra voz de fondo. Decídanlo ustedes a eso. Mientras cumplan lo que está especificado, fíjense que yo ahí les puse la consigna y les puse qué es lo que se va a evaluar. Entonces, cuando armen el video, tengan en cuenta qué es lo que yo les dije que voy a evaluar. Digamos. Ahí tienen una ventaja con respecto a los años anteriores, porque antes no lo ponía, pero me parece que está bueno para que ustedes cuando armen el video digan, che, mira, concentrémonos en estos aspectos que son los que nos van a tener en cuenta para ponernos la nota. Digamos. Puede ser una voz creada, háganlo como quieran, chicos, háganlo como quieran. Eso se los dejo librado a su criterio. Mientras ustedes cumplan con lo que está planteado en los lineamientos, háganlo como quieran.
Bien, y algunos aspectos como para cerrar la clase, algunos puntos que tienen que ver con la gestión de configuración de software en ambientes ágiles. Entrega continua y despliegue continuo, ¿cuál es la diferencia? Es lo que ustedes tienen que investigar. Por eso yo se los puse ahí, simplemente como para que ustedes sepan en qué contexto aparecen estas tres actividades. Bien, simplemente para contextualizar dentro del manifiesto ágil, ¿se acuerdan? A ver si se acuerdan cuáles eran los 4 valores del manifiesto. Con el dibujito les doy una ayudita. El primero, ¿qué era? Por sobre, ¿se acuerdan? No es conversación. ¿No era la comunicación, profe? Claro, la interacción entre las personas por sobre, ¿qué? Negociación contractual. No, eso está más abajo. Personas sobre procesos. Exacto, sobre los procesos definidos y las herramientas. ¿Qué es lo que entregamos en el... Productos. Sí, el software funcionando por sobre... La documentación. Bien. Personas interrelacionadas. Sí, por sobre qué. Contratos. Exacto, exacto. ¿Y el último? ¿No es avanzar sobre procesos? No. Puede ser responder el cambio sobre seguir el plan, algo así. Exactamente. ¿Sí? Entonces, todo esto que nosotros vimos de la gestión de configuración, ustedes que tendrían que imaginarse, bueno, si tenemos que respetar los principios del manifiesto ágil, o sea, claramente la gestión de configuración es una actividad que se va a seguir haciendo, porque si nosotros decimos que es fundamental para mantener la integridad del producto, en verdad no importa qué proceso yo use, yo quiero asegurarme de mantener la integridad de mi producto, entonces la gestión de configuración la voy a tener que llevar adelante. El punto sería de todo esto que nosotros vimos y de estas 4 actividades fundamentales, cómo las adaptamos teniendo en cuenta los valores que nos plantea el manifiesto ágil. Digamos. Y entonces ya estamos viendo que si hay algunas cosas que pesan más que otras, probablemente alguna de las actividades las hagamos con menos intensidad, por decirlo de alguna manera, o le demos menos atención que a otras, digamos. Entonces, claramente, en Agile, digamos, no va a haber unas actividades de control, probablemente no haya auditorías, digamos, porque no son parte de lo que tiene que ver con la forma de trabajar, digamos, pero sí va a haber una coordinación. Acuérdense que las metodologías ágiles responden a los cambios, entonces imagínense que si nosotros respondemos a los cambios, claramente tengo que tener incorporado lo que tiene que ver con las actividades de la gestión de configuración, ¿sí? Solamente que, de nuevo, hay algunas prácticas que tienen algunas particularidades cuando trabajamos en el contexto de Agile, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de automatizar lo más que se pueda. Dentro de todas estas actividades vamos a tratar de automatizar lo más que se pueda. El equipo coordina y introduce estas actividades de gestión de configuración dentro de, por ejemplo, en Scrum, dentro de la sprint, no son actividades que ocurran aparte, digamos, y se coordina, digamos, de una manera como promueven las metodologías ágiles que tienen que ver con la autoorganización y la autogestión y privilegiando lo que está planteado, digamos, en los principios, ¿sí? Por ahí, digamos, algunos tips que tienen que ver con esto que yo les decía, digamos, la gestión de configuración es responsabilidad de todo el equipo porque nosotros sabemos que los equipos son autogestionados y que prácticamente todos hacen todo, digamos, y las tareas están como embebidas dentro de las otras, a diferencia por ahí de lo que pasa en un proyecto tradicional, que claramente las tareas quedan como eh, más separadas del resto de las actividades, digamos, sino que acá quedan como embebidas dentro de las mismas actividades así como nosotros decimos que el desarrollo y el testing quedan embebidas dentro de las actividades que se ejecutan en un sprint, y bueno, las de gestión de configuración va a pasar lo mismo, digamos, y claramente es responsabilidad de todo el equipo, digamos. Acá hay algunas referencias, como para que ustedes tengan en cuenta.
paper que tiene que ver con SCM y el manifiesto ágil les puede ayudar. Y bueno, y algunas cosas les van a quedar como un poco más claras cuando avancen con la investigación que tienen que hacer del video, digamos. De todas maneras, en las clases prácticas van a trabajar bastante con gestión de configuración, incluso en algunas actividades que exceden, o sea, que van a seguir después del primer parcial. No se va a terminar con el primer parcial, sino que va a seguir después del primer parcial. Así que es un tema que, en términos de la materia, es para nosotros importante, digamos. En términos de clase práctica, esta es la última. Déjenme, por las dudas, revisar algo antes de decirles otra cosa. Espérenme un segundo. Quiero repasar cuál es el tema de la próxima clase. Bien, la próxima clase es justo antes del parcial, así que va a ser una clase de consulta. Lo que yo les sugiero es que para que podamos aprovechar esa clase de consulta, ustedes nos envíen, ya vamos a ver, ya voy a hablar yo con los profes del práctico, a ver cómo quieren que hagamos, pero lo ideal sería que ustedes nos envíen previamente una lista de las dudas que tengan, para que nosotros podamos avanzar en responderles esas dudas durante la clase. Después en la clase, si surgen otras dudas, también las vemos, pero para tener algo guiado de cómo ir respondiéndoles a ustedes las dudas que les surjan. Me parece que eso sería como lo más práctico. De todas formas, yo después les pongo un aviso en la UB y en la autogestión de cómo vamos a llevar adelante esa clase, y por ahí, digamos, cómo nos vamos a dividir con los profes del práctico. Lo mismo con el tema del simulacro. Déjenme hablar con los profes, en principio les diría que no, pero déjenme hablar con los profes del práctico y les contesto. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. Hay que hacer mucho hincapié sobre diferencias entre, por ejemplo, Scrum y Stream Programming o cosas así. Yo me acuerdo de haber visto algo así, algo de eso en análisis de sistemas, y acá no lo vimos tanto. Hay que hacer mucho hincapié sobre eso para el parcial. Para el parcial va, digamos, ¿vos te referís al teórico o al práctico? No, al teórico. En Definición el teórico de Scrum Master, definición de Product Owner. Eso está en el definiciones así. material que nosotros le pusimos a disposición. No, pero perdón, Scrum no va en el parcial va en el próximo parcial, perdón. Ese tema no va en este parcial. Bueno. Scrum no va en este parcial. De todas formas, yo les voy a subir, para que no se nos presenten dudas, les voy a subir para recordarles cuáles son los temas que van. Pero Scrum va en el segundo parcial, no va en el primer parcial. Así que ahora yo me anoto, digamos, para revisar con los profes lo del simulacro, para subirles qué temas van, para que les queden, digamos, escritos, y para ver cómo coordinamos la clase de consulta. A ver cómo hacemos con los profes con la clase de consulta. Esas tres ¿Me cosas. consulta, profe? Sí. Me surge por esto que dice que no entra Scrum en este primer parcial. Sí. Usted nos había subido, ¿verdad?, una guía de Scrum. Sí. Era para leerla antes de una clase, creo que fue de la segunda clase. Sí, pero vamos a volver de nuevo en el segundo parcial. O sea, en la segunda parte del cuatrimestre, digamos. Está bien. Bueno, otra consulta. En relación al tema Lean, me surge un poco la duda, ¿qué entraría? Yo encontré los 7 principios, puede ser, de Lean. Tampoco va el primer parcial. Bien. Bueno, está bien. No entra Lean, entonces. Bueno, era para saber. Porque hay 2 libros. No los encontré, digamos, encontré un poco material relacionado de los mismos autores, del apellido del autor, y encontré básicamente esos 7 principios. Sí, fundamentalmente nos vamos a basar en eso, pero como después en la segunda parte del cuatrimestre vamos a ver Kanban, que es como una aplicación concreta de Lean,
ahí los vamos a repasar, digamos. Bien, y como para no quedarme con la duda, ¿por qué teníamos que leer esta guía de Scrum, digamos, antes de esa clase? O sea, era para estar... Porque nosotros estuvimos trabajando con algunos conceptos ágiles, y la verdad es que si ustedes no leían la guía y no tenían idea de cómo se trabajaban en Agile, y bueno, era como un poco más... User Story, por ejemplo. Digamos, todo lo que tiene que ver con User Story, algunos conceptos que tienen que ver con la parte que vieron de estimaciones, pero sobre todo la parte de User Story, el Product Backlog, lo que tiene que ver con el concepto de la Sprint. Independientemente que nosotros ahora en el parcial no les tomemos ese tema, es como difícil de entender si ustedes no saben qué es una Sprint. Claro, claro. ¿Me Está explicó? perfecto, profe. Entonces, Sí, por sí. eso es que les habíamos pedido que los lean. De todas maneras, la idea era poder hacer también algunos prácticos y algunas dinámicas que estamos viendo de cambiarlos, porque bueno, con esta modalidad de cursado es como muy complicado de poder hacerlo, digamos. Entonces, vamos a ver cómo lo reforzamos. Pero no La última son temas que vayan al primer parcial. Le consulto la última. No Sí. sé si lo dijo el profe, no recuerdo. Este martes que viene, Sí. ¿sabe qué tema veremos? No sé si el profe dijo qué Gestión de domingo. configuración. Ah, es algo nuevo que lo vamos a tratar directamente en la clase, ¿no? Sí. Digo, Sí. como para ir leyendo si hay alguno de los casos. Gestión de configuración, mira, Claro, la no, verdad no que no me son los domingos. acuerdo de memoria si en la guía hay o no hay. Probablemente haya, pero Ajá. no me acuerdo. No me lo acuerdo de Bueno, memoria. O sea, en alguna versión de la guía había. No sé si en la última versión que dejamos de la guía había. A ver, espérame un segundo. Y te contesto ahora. Espera. A ver si lo puedo revisar y te digo. Probablemente, les digo para que vayan avanzando, no recuerdo si es en la próxima clase, que es probable, o en otra más adelante, ustedes van a tener que armar una estructura de repositorio con alguna herramienta, o con Git, o con Subversion, con alguna lo van a tener que armar. Así que, si no conocen ninguna herramienta, que entiendo que todos a esta altura sí manejan, pero eso sí, seguro, es parte de lo que van a hacer, digamos. Y después... sí, hay varios prácticos de gestión de configuración, en donde están armadas las estructuras, justamente esto que yo les decía en la clase de hoy, de cómo armar la estructura de repositorio y cómo nombrar los ítems de configuración. Hay ejercicios resueltos en donde están armadas estructuras de repositorio tentativa y nombrados los ítems de configuración. Así que si los pueden leer antes, sería genial, digamos, como para que ustedes vean cómo es, digamos. Que es básicamente bajar a tierra los conceptos teóricos que vimos en la clase de hoy, que van a necesitar para el práctico, porque no todo lo que vimos en la clase de hoy lo van a necesitar para el práctico, digamos, ¿sí? Pero básicamente en la clase práctica van a tener que trabajar seguramente con armar, digamos, un repositorio y poder identificar ítems de configuración y nombrarlos, pero trabajándolos con alguna herramienta que puedan elegir ustedes, ya sea Git o Subversion, que lo puedan elegir ustedes y que lo trabajen sobre eso. Esa sería un poco la idea, digamos, ¿sí? Acá me preguntan, no me Profe, quedó claro, en el video hay que elegir uno solo de los temas, con los lineamientos que están planteados ahí, pero uno solo de los temas. profe, no me quedó claro dónde estaba lo de gestión de configuración en la parte del práctico. Hay en la guía de ejercicios resueltos. Búsquenlo ahí. De todas formas lo van a ver en la clase práctica. No se preocupen por eso. Sí, ahí lo conté, profe, gracias. Bien, no, de Sí, nada. en la guía, en la página 50 tiene la estructura de repositorio con ejercicios resueltos. Ujú. Les va a servir sobre todo para bajar a tierra lo que vimos en la clase de hoy, digamos. Porque
van a poder ver concretamente cómo se identifican los ítems de configuración, cómo se define la regla de nombrado, cómo se define la estructura del repositorio. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, chicos? Bien, entonces yo me quedo, para repasarles, me quedo con subirles un mensaje por las dudas de qué temas van al parcial, chequearlo del simulacro, que es más no que sí, pero lo chequeo por las dudas, y subirles algún mensaje de cómo haríamos la clase de consulta del próximo viernes. Digamos, eso sería. ¿Mm? Sobre el simulacro, o no simulacro, pero por lo menos un Sí. instructivo, porque nunca tuvimos una evaluación. Sí, de todas formas, por- es como lo que está, porque, a ver, ¿por qué por qué decidimos no hacerlo? Porque es lo mismo que tiene en la guía de ejercicios resueltos. Es lo mismo, digamos. O sea, lo que usted tiene en la guía de ejercicios resueltos y lo que hicieron en los prácticos de User Story, de MVP y de estimaciones, es lo que van a hacer en el parcial. No es otra cosa, digamos. Pero bueno, yo lo voy a chequear, lo vamos a hablar con los profes, pero en principio les diría que lo vamos a trabajar así. Igual yo les subo el aviso de lo que resolvamos. ¿Sí? Bueno, y recuerden que antes, o sea, como fecha máxima el viernes que viene, me tienen que presentar el trabajo conceptual, que es el del video. ¿Sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana y estamos en contacto cualquier cosa. Acá me preguntan, ¿el parcial saldrá como una actividad dentro de Moodle? Probablemente. Estamos viendo cómo lo hacemos. Gracias, chicos. Nos vemos.